Hacía varios días que ya se sentía esta conversación. ¿Qué están preparando? ¿Qué están haciendo? Tengo miedo. Eh, Nosotros vivíamos en Barrio Empalme, a 5 cuadras del Arco de Córdoba, y mis abuelos en Agustín Garzón y Boedo, 1 de Mayo, que es casi todo campo porque no había casi casas. Y mi padre dijo, sí o sí, agarrar a los chicos, te vas con todas las cosas a la casa de tus padres porque no sé cuándo vuelvo. No sé qué puede llegar a pasar, entonces no quiero que los molesten. Allá nadie sabe dónde están. Entonces por esa razón, claro, ahí con más razón mi mami se asustó muchísimo porque eso no lo había hecho nunca. Yo recuerdo cuando mi papá quería hacer un paro, decía, bueno, no se te ocurra tomar colectivo hoy porque a las 10 de la mañana paro todo. ¿Qué te pasa? Le decía a mi mamá, le retaba, vos sos loco. No, hay cosas que no cierran y yo acá paro todo. Entonces, a la media mañana se escuchaba por la radio que se había parado todo Córdoba. Y ya ahí está tu padre haciendo cosas y qué sé yo, decía mi mamá. Y realmente, pero esto cuando ya nos dijo agarrar ropa, llévate los chicos a la casa de tus padres, entonces la cosa, y recuerdo el llanto de mi madre. Todos en la casa de mis abuelos no tenían televisor, era una radio de esas grandes viejas, y ahí estábamos todos esperando y escuchábamos las cosas que estaban pasando en Córdoba. Entonces mi madre lloraba pensando, ya lo mataron, ya no está. Tantos tiros, tantas bombas, tantas cosas, tu padre ya no está. Y trataban de que yo y mi hermano nos fuéramos afuera, o sea que no la viéramos llorar, no nos preocupáramos, pero fue terrible hasta que pudimos escuchar, o sea que alguien vino a decirnos, está bien, lo sacaron, está afuera. Entonces yo me imagino lo que fueron la mamá de Rafael y de Tosco, algo tremendo escuchar lo que le estaban pasando a sus esposos, ¿no? El hecho de mi padre, fue un papá muy amoroso, era un niño más, decía mi mamá. Al último no los retas nunca. Cuando nos retaba le decían a mi mamá, ¿y estuve bien? ¿Ya está bien así? Le decía, nunca nos retaba. Entonces el poco tiempo que él estaba con nosotros era para jugar, es para disfrutarnos. Entonces por eso no tengo recuerdo de haber que se haya enojado o algo. Y realmente el verlo después metido en una casa, escondido en el medio del campo, fue muy, muy triste ese recuerdo que tengo. O sea, era triste por verlo a él solo ahí, con hombres, y después nos quedamos 1 o 2 meses con él ahí, y eso ya pasó a ser lindo. Yo no iba a la escuela, estábamos todos ahí al lado del río, pescábamos, jugábamos, o sea, era tan lindo tener las 24 horas, cosa que años que no lo vivíamos. Entonces era como unas pequeñas vacaciones para nosotros, que después yo me vengo a ver lo que es. Y lo que significa este amigo de él que le prestó la casa era Medina Allende. Medina Allende era muy amigo de mi padre, y en esa época también el que era muy amigo de mi padre después fue Mestre, Ramón Mestre. ¿Qué pasaba? En esa época la política era el respeto. Ocurrió lo del Cordobazo el 29 y el día 30 de mayo al mediodía estaba mi madre sirviendo el almuerzo al mediodía a mi hermano Ángel y a mí, porque el otro estaba en el Colegio Nacional, el más grande, que me llevaba 9 años, y estaba Víctor Estasicín en Canal 12 y lo dice. Los consejos supremos de las Fuerzas Armadas, Consejo de Guerra Permanente, han condenado a 8 años y 4 meses a Agustín Tosco, 4 años y 8 meses a Elpidio Torres, y así sucesivamente seguían. Esta es la carátula de la condena que se desclasificó y nos la entregó Fresneda en acto público en el año 2013 en Radio Nacional. Y ese día, bueno,
Yo, la verdad que era distinto cómo incidían los tres hijos. A mí mi mamá me hizo la peliculita. Acá que tenemos un cineasta, historiador, etcétera, me hizo una psicología de película. Tu padre es un luchador. Hasta me enseñaba cantitos para cuando regresaba, abría la puerta y entonces yo cantaba con 10, con 9, con 8 años. Porque ha llegado un luchador. Así, la vieja me paraba ahí y yo tenía que cantar eso. O sea, el reconocimiento al personaje, al hombre, al padre, al amigo, al compañero con el cual, y también con el que hemos disentido, y que estaba ahí en casa, lo poco que estaba, porque pasaba mucho tiempo afuera. El querendón era el del medio, mi hermano Ángel, que le dio un ataque de nervio cuando escuchó en la TV, había 2 canales creo, el 12 y el 10, nada más. Teníamos un televisor de humo que daba vuelta la ruedita. Y el más grande, que me llevaba, porque falleció ya, 9 años, ese nunca quiso hablar mucho de su padre. Él fue operario de la Kaiser un año después que mi padre se fue del sindicato. Y bueno, iba al baño a hacer pipí y se le paraban al lado y le decían, vamos a matar al hijo del hijo de... O sea, con 21 años también. Y entonces él tenía algo adentro como que el sindicato le quitó a su padre. En cambio yo lo vivía más como una aventura. Y el del medio era todo emoción. Lo mío era una aventura. Y así lo tomé ese día. En cambio mi hermano hizo una crisis. Así que bueno, eso fue lo que aconteció ese día. Respecto del Cordobazo, yo era muy chiquito y tengo recuerdos que tienen que ver con esto que les pasa a los chicos, que son las cosas fuertes que ocurren, digamos, el día del Cordobazo. En mi casa pasaron cosas, diría el presidente. Y bueno, esas imágenes no se borran, no se borra la inmediatez con que se armó una solidaridad para ir a ayudar a estos presos que fueron trasladados de Córdoba hacia La Pampa primero, en unos colectivos. Yo me acuerdo del compañero Moro, un compañero de origen peronista, muy militante, trabajador de Luz y Fuerza de Córdoba, que inmediatamente organizó ese contingente éramos chicos, todos eran muy jóvenes. Agustín en el Cordobazo tenía 39 años y entonces el colectivo iba lleno de chicos y las mujeres, las mamás. Llegamos a La Pampa y ahí la gran desilusión, porque la dictadura, cuando llegaron los familiares, lo que hizo fue trasladarlos al sur y entonces el contingente se tuvo que volver. Nosotros, los de Luz y Fuerza, no lo vimos. Agustín, Rafael quizás les contó que sí lo pudo ver a su papá en La Pampa. Bueno, eso no le hizo mella al compañero Hugo Moro y inmediatamente organizaron otro viaje a Rawson. Claro, a ver, eso es de resaltar, ¿no? El Consejo Directivo de Luz y Fuerza, me está dictando la Sole, y otros compañeros me dijeron cómo se organizaban esas listas. Había de todo ahí, comunistas, radicales, peronistas, ultracatólicos, e incluso cuando socialistas, obviamente. Las discusiones seguramente tienen que haber sido difíciles, pero casualmente eso es lo que, ese amalgama es lo que producía que Luz y Fuerza, que aún hoy es un gremio de pocos afiliados, hoy somos 1800 y en aquella época más o menos igual, que eso tiene que ver también con lo que ha pasado en Córdoba y en el mundo, ¿no? La misma cantidad de empleados atienden una población que es como 5 veces más grande, y el manejo de fondos es como 5 veces más grande. Todo está multiplicado por 5 menos los trabajadores, ¿no? Y entonces esto, digamos, de movilizarnos atrás de los presos es lo que yo más
recuerdo de ese tiempo, ¿no? Cuando, y porque dice que algunos que mis compañeros me dejaron sola, pero no es así. Mira, me viene bien porque hay que decir que no. Yo estaba ahí junta en General Paz y cuando entran la caballería con todo, ¿no? Ellos, la mayoría se va creyendo, ¿y dónde está la nene? Dice Gozo, dice ellos, después me cuentan. Y yo me quedo ahí en la General Paz, y cuando veo, y digo, ¿qué voy a hacer acá sola? Me voy a tener que poner contra la puerta, porque y digo, no, voy a ver. Y en eso veo que venían Porta General Paz, justo en la esquina, venían 4 jóvenes con una bandera, ¿no? Entonces cuando ellos van llegando así, y ya no había casi nadie de ese lado, unos habían huido por un lado y otro, y les digo, miren, mis compañeros bancarios se han ido pensando que yo me había ido antes, y resulta que yo quedé sola y les digo, yo no me puedo estar con ustedes, chicos, miren, tomen mi documento, lo que les quiero decir, no vayan a creer que soy una cana que vengo a meterme. Y entonces, no, pero ¿por qué? Dice. Y no, le digo yo, porque yo quisiera andar con ustedes con algo, porque yo no quiero volverme todavía. Y mi marido, que había estado con los otros compañeros, yo quiero seguir. Y con ese grupito de chicos, que ojalá, que todavía no sé ni cómo se llaman, ni el apellido, ni con quién estuvimos, y anduvimos ahí, y había quedado poca gente en ese momento, y entonces dábamos vuelta, con la bandera sostenida, y bueno, y decíamos algo que algunas cosas fueron un poquito fuertes. Y íbamos diciendo directamente. Entonces yo fui sí, el macho no, está tocando la bata. No. Y bueno, íbamos diciendo eso y volvíamos a dar vuelta por las cosas. Unos prendían fuego, nosotros seguíamos dando vuelta con la bandera y todo. Y eso parece que impactó a muchos periodistas, digamos. Y empezaron a sacar fotos. Y después yo tuve que salir a decir, yo no fui la única que estuvo en el Córdoba. Lo que pasa que la foto esa anduvo dando vuelta por todos lados, ¿no? Pero y la bandera la habían sacado esos jóvenes que venían por la de Anfunes, esa es la calle, venían por la de Anfunes, se la habían sacado a una casa. Le digo, ¿y esa bandera? Se la sacamos ahí, sigamos, dale, demos vuelta. Por eso. Sí, y en el consejo de... Y entonces nosotros veníamos, bueno, hay chicos acá. El macho húngaro ha tomado la batuta para que se vayan estos hijos de puta. Eso era lo que veníamos diciendo. Y cuando el lunes, a mí no me detienen el día del Cordobazo de nuevo, sino que me detienen, me detienen el lunes, me van a buscar el lunes. Y entonces, ¿a dónde va? Estaba ahí y me llevan al comando del tercer cuerpo. En el tercer cuerpo, cuando estaba ahí, veo y me ponen en un lugar donde estaba un grupo de las trabajadoras de Luz y Fuerza que habían estado, que estaban en como un cuartito, habían puesto ahí en el comando, y me ponen ahí. Y yo paso la noche con ellas ahí. Y después, al otro día temprano, me dice, empiezo a ver que empiezan porque en el lugar que nos pone estaba lleno de varones. Cuando a mí me llevan a esas horas, estaba lleno de varones. Y bueno, y entonces veo y empiezo a ver al rato
que empiezan a ponerlos en fila larga, a jóvenes, sobre todo, a muchos jóvenes que había. Entonces yo lo miro así y le digo al militar que me estaba haciendo preguntas, porque aparece la foto mía en La Voz del Interior, y entonces me llaman ahí al frente con un militar y me dicen, queremos saber quién es esta mujer que está acá. Y dice, ya había unas redondelas en mi cabeza en la foto con una flecha que decía Medina Ana María, Medina de Peña Ana María. Entonces directamente, no soy alias, le dije, es un apodo de mi casa. Y bueno, sí, y sí me dijo, ¿es un nombre de guerra? No, les digo, es mi apodo. Digan que, por eso digo que en las militancias uno no puede estar siempre así serio y acartonado ni nada. Yo siempre he trabajado sonriendo en los casos que a uno le han sucedido. Y no odiando. Pero aquel gran acto que fue el Cordobazo y la memoria creciendo de estos líderes poderosos, igual que el de Tosco, terminaron haciendo que yo, que tenía 10 años después, poquitos años después, empecé a militar en política, y cosa que me hizo realmente un giro notable a mi vida. Después terminé exiliado en México, en fin, mi vida tuvo que ver con, casi les diría, mucho con ellos. A nivel personal, hay dos momentos claves que yo podría contar del Cordobazo, que es cuando ocurrió y 25 años después, o sea, hace 25 años. Cuando ocurrió yo tenía 10 años, como ya dijo aquí el compañero, que también tenía 10 años. Lo que pasaba es que mi mamá era muy amiga de Susana Funes. Susana Funes era la compañera de Agustín Tosco. Muchas veces Agustín Tosco, que tenía que estar escondiéndose permanentemente desde no sé cuándo hasta su muerte, durmió en mi casa, porque mi vieja le daba cobijo a partir de esta relación. Para mí entonces Tosco es un hombre de 1,99 m, con los dedos, le faltaba un dedo a Agustín, pero, uno o dos, no me acuerdo, pero eran enormes las manos de Agustín. Un chico de 10 años lo que veía era un hombre que tenía una voz poderosísima y unas manos brutales y una mirada que me tranquilizaba, aunque me daba celos, porque yo en ese momento, por problemas personales, es decir, por mi historia personal, mi madre que ya estaba separada de mi padre, y este tipo ¿por qué? ¿No? Pero estaba Susana Funes también, pero en fin, había una historia intensa, apasionada de un niño. Pero Agustín era eso. También muchas veces venía el negro Murúa, que era el abogado de Agustín, y entonces en mi casa se tomaba mucha cerveza, mucho vino, muchos cigarrillos y muchas palabras. Ese es mi primer recuerdo. Ya no sé exactamente si esto fue antes del Cordobazo o después, pero sin duda ronda eso. El segundo de ese mismo periodo es que el día del Cordobazo, yo vivía en la calle Roque Cespeña, la bajada. El día del Cordobazo, mi mamá gritando, quédense adentro, que hay un quilombo y no sé qué, y pasos de gente corriendo por arriba, balas, y de pronto un muchacho que era amigo, un muchacho que era cercano a mi padre, a mi madre, que en ese momento era dirigente estudiantil,
de cierta importancia, llegó corriendo y le dijo a mi mamá, préstame una bicicleta, sí, la de Pablo. Pablo es mi hermano, era mi hermano. Entonces se llevó una bicicleta porque tenía que ir rápido al Clínicas. Claro, después sabíamos por qué fue el Clínicas. Yo era fotógrafo y a su vez empleado municipal zorro gris, y me tocó dirigir ese día en una esquina muy importante. ¿El día del 29 o el 30? El 29. El 29 dirijo. En esa época no había semáforos. Se manejaba, teníamos una tarima, y en la tarima ahí los poníamos en el medio y dirigimos el tránsito. La mayoría de los inspectores municipales en esa época éramos estudiantes universitarios, teníamos que tener 1,75 m de altura, una cultura determinada, porque no era para reprimir, sino para enseñar los nuevos cambios de calle y todo lo demás. Me tocó estar ahí justamente, si querés te relato cómo fue, si no, no. Pero fue algo extraordinario. Sí, extraordinario, ¿sabes por qué? Porque el paro era a partir de las 11. Se ubican ahí en general en Olmos y Maipú. La calle Maipú recién se estaba ampliando, estaba o sea que de ahí teníamos una vista hacia el norte, hacia el este y sur, justo en esa esquina. Estamos dirigiendo y se empieza a ver a lo lejos unos humitos, que le decimos nosotros, los famosos humitos que se van viendo. Empieza el transporte público, UTA manda el paro, empieza a parar. La gente se empieza a ir a pie y empezó y eso lo sé contar como si fuera cuando viene una tormenta, esas tormentas norte. Un silencio, algo que a miedo. Prácticamente la gente como andaba, ya se iba a su casa, los que no participaban, y empezaban a bajarse las cortinas de los negocios. Los negocios antes tenían una cortina que la enrollaban a mano y entonces ese ruido, tac, tac, y las palomas que empezaban a volar y empezar a ver las bombas de estruendo. Entonces todo un clima raro, ¿viste? Y entonces nosotros ahí abandonamos el servicio y yo me fui. Y me fui a mi casa. De ahí, de donde yo viví en Alta Córdoba, caminando por supuesto, ¿viste? Viendo todas las cosas. Y bueno, no podíamos volver. Yo personalmente no pude volver, pero sí después llego a casa y realmente empiezo a pensar cómo sacar fotos al otro día o a ese mismo día. Pero ese día hay corte de luz en toda la ciudad, la gente de Luz y Fuerza corta la luz y las tensiones eran terribles. En el barrio, ahí yo vivía al frente del Corazón de María, nos juntábamos y bueno, habíamos que hacer. Entonces empecé a ver cómo conseguir en esa época no eran digitales, sino eran rollos de foto. Y empecé a buscar puchitos, se vendían en la farmacia no se estaban cerradas, así que no había forma de conseguir. Conseguí unos cuantos y al otro día, a las 6 de la mañana, entro a la ciudad. Caminando, solamente podían entrar a la ciudad la policía, los enfermeros, los bomberos y bueno, estábamos nosotros. Entonces, para pasar no te dejaban pasar. Y entonces yo le dije, bueno, yo voy a dirigir tránsito. ¿Qué tránsito vamos a dirigir si estaba todo terrible? Entonces, pude sacar a partir, las fotos mías son aproximadamente unas 200 y pico de fotos. Esas fotos, desde las 7 de la mañana más o menos, y después a la tarde, viste, todo el día. La tuve guardada a esas fotos 36 años. En el 2005 recién las pude ver
porque la dictadura y todo lo demás. Perdí muchas. Pero no se exhibieron hasta el 2005. No se exhiben. Solamente teníamos en el año 70, en la calle 27 de abril, al lado de la catedral, había una feria, la Feria de Artesanos en esa época, que de ahí fue trasladado ante el Paseo de las Artes ahora. Ahí los hicimos un kiosquito y vendíamos fotografías. Pero las fotografías del Cordobazo las entregamos por abajo. O sea, hacía murales, hacía todo en fotografía.